UPG, viralizando la educación. Buenas tardes. Esperemos que se conecten algunas personas y vamos a dar inicio a una clase en la que queremos discutir varios temas en el tema contractual relacionada con lo que llaman los contratos obligatorios, ¿no? ¿Sí? Que de entrada, el concepto de entrada de contrato obligatorio pues resulta ser hasta paradójico, contradictorio, ¿sí? Teniendo en cuenta de que el contrato tradicionalmente, como se ha visto, ¿sí? Y es más, como lo define nuestra ley, tiene como requisito de la existencia el consenso, ¿sí? El acuerdo de voluntades. Y aquí precisamente hay que aclarar y diferenciar nuevamente, esta es una clase de contratos y obligaciones, la diferencia entre elementos de existencia y elementos de validez de un contrato, teniendo en cuenta de que son situaciones muy distintas, ¿sí? Todo contrato como elemento de existencia, como mínimo debe reunir 4 requisitos. Elemento de ¿qué? De existencia. O elemento de la esencia en el lenguaje de nuestro Código Civil. Ustedes, los que tienen la oportunidad de estar viendo esta clase, pueden revisar el artículo 1501 del Código Civil, donde habla de los 3 elementos, de los elementos de los que consta un contrato, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta de que todos los contratos, decíamos, tenían unos elementos de existencia generales, y son 4. Tiene que haber un objeto, una causa, un consentimiento y una capacidad. No puede existir un contrato, ¿sí?, sin que medien estos 4 elementos que resultan ser supremamente importantes, ¿sí?, a la hora de perfeccionar el contrato, la existencia del contrato, ¿sí? Ahora, el tema se presta para equívocos porque precisamente estamos hablando de la existencia y el artículo 1502 del Código Civil menciona, digamos, los mismos elementos que acabamos de mencionar, pero les pone un apellido. Es decir, recapitulando, decíamos que todo contrato necesita como de mínimo de 4 requisitos esenciales, ¿sí?, para su perfeccionamiento: la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Pero el artículo 1502 lo que hace es cualificar estos elementos de existencia. Les pone, digámoslo, un apellido y ya no son los mismos. Porque el artículo 1502 en nuestro Código Civil habla precisamente de los requisitos para obligarse, ¿sí?, requisitos de validez de la obligación. Y se habla de una capacidad negocial, ¿sí?, de un objeto lícito, no solamente un objeto, sino un objeto lícito, de un consentimiento libre de vicios y también de una causa lícita. Cualifica esos 4 elementos de la esencia, y al poner esas cualificaciones, es decir, capacidad, pero no cualquier capacidad, sino capacidad negocial, un objeto, pero no cualquier objeto, un objeto lícito, una causa, pero no cualquier causa, una causa lícita, y un consentimiento, pero no cualquier consentimiento, sino que debe ser libre de vicios. Y eso tiene precisamente una función dentro del contrato, dentro del acto, dentro del negocio jurídico, mejor, ¿sí? Y es precisamente
Por un lado, proteger al orden público y por otro, proteger a las mismas partes. Temas como la capacidad, temas como el consentimiento libre de vicios, ¿a quién protege? A las partes del contrato. Y temas como la causa lícita y el objeto lícito, ¿qué protege? Orden público. En el caso de los contratos, ¿sí? Pues, para mi gusto, se habla de orden público económico. Me parece mejor ese concepto que el de orden público moral para el tema contractual. ¿Sí? Al punto que iba es la existencia del contrato. Uno de esos 4 elementos de existencia que acabamos de ver: consentimiento, ¿sí? El objeto, la causa, ¿sí? La capacidad, es precisamente el consentimiento. Y el consentimiento de las partes que intervienen en la formación y en la ejecución del contrato, principalmente en la formación. Ahora, se dice y se cree como un dogma, como una máxima, que el contrato, como tiene un requisito de existencia, que es precisamente ese consentimiento, no consentimiento libre de vicios, porque ya sería ese requisito de ¿qué? De validez, sino el solo consentimiento, solo un acuerdo de voluntades. Aquí no se mira si afectan los vicios del consentimiento, sino el hecho de que haya consensos es necesariamente lo que forma el contrato, o lo que es el contrato. Y tenemos ese dogma de que el contrato es precisamente un acuerdo de voluntades. Y siempre se mirará el contrato, ¿sí?, como un acuerdo de las voluntades desde un punto de vista de la tradición tradicional. Pero hay situaciones en las que ese acuerdo de voluntades se pone en entredicho. Y hay diversas situaciones en el tema contractual. Una de esas situaciones es precisamente de la que queremos hablar hoy y tocar este tema, a mi modo de ver, muy interesante a los estudiosos, pues en el caso del derecho privado, de lo que es el negocio jurídico y las obligaciones. Diría yo, la columna vertebral, bueno, diría yo no, lo dicen muchos, yo lo creo que es parafrasear lo que han dicho otros, la columna vertebral de todas las ciencias jurídicas, la teoría de las obligaciones. Entonces, precisamente queremos ver un escenario en los que ese tema de que el contrato siempre nace de un acuerdo de voluntades se pone en entredicho. Y es lo que tiene que ver con lo que denominan los textos de obligaciones. Ustedes pueden mirar a Inestrosa, siempre que se habla en Colombia, y creería yo que sabe de obligaciones, hay que citar a Inestrosa, ¿sí? O pueden mirar también a Ospina Fernández, que también pues tiene un libro interesante de obligaciones, el régimen general de las obligaciones, y por supuesto al maestro Álvaro Pérez Vives, que también pueden consultarlo en cualquier biblioteca. Pues ahí está la teoría general de las obligaciones, ¿sí? Entonces, siempre se habla, bueno, lo que queremos tocar es el tema de los contratos obligatorios. Y precisamente se pone en entredicho ese tema del consenso, porque, o sea, el hecho de celebrar un contrato forzado, como también lo denomina la doctrina, contrato forzado, pues raya precisamente con la naturaleza o con la definición que nuestra legislación ha optado para el tema contractual. Las dos definiciones de contrato que ustedes pueden revisar, las pueden mirar, por un lado, en el Código Civil, artículo 1495, y el Código de Comercio, artículo 884. Las pueden mirar ustedes las dos definiciones teniendo en cuenta la época, ¿sí?, en la que se escribe cada obra jurídica. Sin embargo, el tema del contrato obligatorio, pues no deja pues, de ser, al menos en principio, polémico, con la concepción que nosotros tenemos de lo que es el contrato. Ya acabamos de mirar las normas, ¿sí? Sin embargo, la autonomía de la voluntad
la autonomía negocial, que precisamente el contrato es un ejercicio de este principio del derecho privado, la autonomía de la voluntad. No es un derecho que sea per se absoluto, pues como los demás derechos subjetivos. Todos los derechos tienen un límite. Y en este caso, pues se ha hablado tradicionalmente del límite será el orden público y las buenas costumbres. Sin embargo, o sea, esa autonomía de la voluntad, y leyendo hoy precisamente un artículo del maestro Inestrosa, de una revista de Derecho Privado, ¿sí? Esa autonomía de la voluntad depende, o sea, su ejercicio depende de las circunstancias sociales y políticas. ¿Sí? Y precisamente se observa en la transición que está teniendo pues Colombia, ¿no? ¿Sí? En que todos hablan de la propiedad privada, de la expropiación, del tema empresarial, de los impuestos, y en el fondo es una discusión filosófica, ¿sí? De la intervención a la autonomía privada, a esa libertad que pues que tenemos muchos, todos la tenemos, pero que un ejercicio real, al menos desde el punto de vista contractual y económico, a mi modo de ver, ¿sí? Lo pueden ejercer pocos, porque todos tenemos la prerrogativa, pero digamos que frente a hacer transacciones de carácter económico, si esa autonomía privada, hacer real ese derecho, es un tema pues que de acuerdo a nuestra economía libre mercado, ¿sí? Se ha concentrado, digamos, en monopolios. Así suena paradójico el concepto, porque en la economía de mercado recuerden que hay libertad de competencia, pero aquí hay unos monopolios. O sea, acá es un tema, dice alguna vez una profesora, un salpicón, el tema del derecho pues, y la economía colombiana. Pero en fin, sí, no voy a hablar ahorita de economía, no es mi tarea. El punto es que esa autonomía de la voluntad, esa libertad, ¿sí? Se ve, digamos, va teniendo cambios de acuerdo al momento histórico, ¿sí? Es algo como lo que ocurre también con el orden público, ¿no? El orden público, al ser el límite de esta, pues también va a tener pues, unos cambios de acuerdo a los cambios, de acuerdo a la evolución social, ¿sí? Que se tenga. Entonces, pues, por fortuna, digámoslo así, a mi modo de ver, mi concepción filosófica, mi cosmogonía del mundo, ¿sí? Esa autonomía privada ha tenido una crisis, ha tenido una forma en la que el Estado ha intervenido, ¿sí? En el ejercicio, en el desarrollo de este derecho, también a la hora de contratar, ¿sí? Que es lo que nos atañe acá, el tema del contrato, ¿sí? Porque, digamos, no tuviera un límite regulado por el Estado, una intervención por parte del Estado, pues podríamos tener una empresa poniendo a trabajar a un tipo 20 horas y pagándole menos de un mínimo. Es un ejercicio absoluto de la autonomía privada. Y claro, y pues que va con el ánimo de lucro o sea, tiene, digamos, diferentes matices para verlo. Pero esa autonomía privada pues ha sido limitada por parte del Estado. Y cuando me refiero al Estado, estoy haciendo referencia a las tres ramas del poder público, ¿sí? Porque tanto el legislador, ¿sí? Como el ejecutivo, ¿sí? Y como el judicial, esas tres ramas del poder público, esa clásica división del derecho francés, pues digamos que ha intervenido, se ha entrometido, no entrometido, la palabra no entrometido, ha intervenido en ese ejercicio de la autonomía privada. ¿Y cómo? Pues, digamos, veámoslo rápidamente, porque podríamos hablar mucho del tema. Por ejemplo, en el caso del legislativo, con fenómenos como el de la integración del contrato, es uno, ¿sí? El fenómeno de la integración del contrato es algo que tiene que ver con la interpretación. Revísenlo las personas que tienen la oportunidad de verlo. El fenómeno de la integración del contrato, ¿sí? El fenómeno, por ejemplo, de normas, ¿sí? Que declaran estipulaciones contractuales
ineficaces. ¿Sí? Eso lo hace el legislador. Interviene la autonomía privada. Digamos que le dice, usted tiene libertad de redactar el contrato, pero estas normas no las puede establecer, porque las considero que no producen efectos o serán ineficaces de pleno derecho, se tendrán por no escritas. Bueno, todo el tema de la historia de la ineficacia. ¿Sí? Pero es una forma en la que el legislador interviene en la autonomía privada. De igual manera, los jueces, cuando por ejemplo resuelven un contrato, declaran una nulidad, ¿sí?, o intervienen de X o Y forma en el tema contractual, ¿sí?, también están interviniendo en el ejercicio de la autonomía privada. Porque no puede ser desmedido. Se prestaría para abusos, hablando precisamente en el marco del abuso del derecho. De igual manera, la rama ejecutiva también interviene en la autonomía privada, y como es el caso, por ejemplo, de organismos como las superintendencias, ¿sí?, hoy de industria y comercio, de sociedades, financiera, precisamente, bueno, y las demás, que intervienen precisamente la forma en la que se ejerce esa autonomía privada. Y ahí comienza precisamente ese tema de la autonomía privada a entrar en crisis. Y junto con él, la definición de contrato. Porque ya no se habla que el contrato es simplemente un acuerdo de voluntades, que precisamente es una herencia de las teorías voluntaristas francesas, ¿sí?, de que el contrato era la máxima expresión de voluntad, de libertad, y digamos que me parece interesante, o sea, y bonita esa definición, porque me parece romántica, me parece adecuada para la época, ¿sí?, de que el contrato era una expresión de libertad de los particulares, al menos desde el deber ser, ¿sí? Pero actualmente estamos en otro momento, ¿sí? Ya las banderas en este momento no son libertad, fraternidad, igualdad, que eran las banderas precisamente de la Revolución Francesa, ¿sí?, sino que precisamente hay otros valores para la supervivencia humana y social que estamos exigiendo en estos momentos. Y valores precisamente que emergen, porque no es que se inventan unos nuevos valores, no. Valores que emergen precisamente del desarrollo de unos principios que en tema de principalística se revitalizan. ¿Sí? Principios que se revitalizan y se adecúan precisamente al momento social concreto. ¿Sí? Por ejemplo, la protección del más débil en el tema contractual. Porque ¿qué pasa? Es que precisamente ese tema de debilidad en algún momento era ajeno al contrato, ¿sí? Los contratos de adhesión no es algo que nazca dentro, o sea, precisamente dentro de la filosofía, dentro del deber ser del contrato, ¿sí? Que una parte tenga ese imperium sobre esa posición dominante. ¿Qué pasa? Con el desarrollo del capitalismo, el tema empresarial, ¿sí?, obviamente el mercado, digamos, jurídico, en el tema contractual, pues se dio en masa, ¿sí? Y hoy se habla precisamente de esas partes que tienen esa posición dominante dentro del contrato. Una posición dominante. Ojo con algo. Esa palabra posición dominante en el derecho comercial hay que analizarla desde dos perspectivas. La posición dominante en el mercado, que es lo que estudia el derecho a la competencia, y la posición dominante contractual. A esta es precisamente a la que me refiero hoy, ¿sí? La posición dominante en el contrato. Precisamente que es ¿cómo era la palabra de Thomas Hobbes? Un leviatán, ¿sí? Pero hoy en día ya no es el Estado, sino la empresa. Me escucha algún administrativista y me regaña, ¿sí? Pero pues, sin lugar a duda la empresa ha tenido un papel protagónico, o sea, supremamente relevante, ¿sí?, en los últimos siglos. La Constitución, por ejemplo, de Colombia tiene una parte de constitución de la empresa, algunos lo llaman así, ¿sí? Porque la empresa es un valor jurídico
que es de especial protección por parte de la Constitución. Tiene un especial valor jurídico. Ya lo vemos en diferentes normas, precisamente, que están relacionadas con el contrato y llevan a las partes, ya no es como un acto de libertad, como se veía en el concepto de contrato en Francia, sino como un acto de solidaridad. Y entran a funcionar precisamente y a cobrar vigencia esas teorías solidaristas francesas. Todos son trasplantes jurídicos. ¿Por qué? Porque, digamos, la solidaridad en este momento, pues precisamente tiende a defender a la parte débil dentro del contrato. 1. 2. Y no se mira el contrato simplemente como un acuerdo de voluntades, no. O sea, evoluciona el concepto y se mira el contrato como un derecho que tiene un ejercicio de un derecho, pero siempre va a ir encaminado, siempre hay que ver el camino, a que el contrato va encaminado a una función social. Es decir, celebrar el contrato tiene una función social. Ya no es simplemente un acuerdo de voluntades, una disposición de intereses, que es lo que pues, generalmente pues, así se mira bajo la filosofía de Ander Bello del Código Civil, sino que el contrato hoy en día precisamente tiene esa función social. Y a la hora de celebrar un contrato, en relación de que tiene esa función social, el ejercicio por parte de esas personas que tienen la posición dominante contractual se ve limitado por el Estado. Y muchas veces son forzados a contratar. Forzados a contratar, sí, forzados a contratar, obligados a contratar. Por ejemplo, las grandes empresas no pueden ejercer sin ningún control la libertad contractual. Recuerden ustedes que esa libertad contractual tiene muchos matices. Por ejemplo, libertad de contratar o no contratar, libertad de escoger a su contraparte, libertad de escoger el contenido del contrato, libertad de escoger el tipo contractual, libertad de actuar por medio de apoderado, libertad de actuar a favor de sí o a favor de un tercero. Son precisamente matices de la libertad contractual. Y la empresa, a lo que iba, no puede ejercer arbitrariamente esa libertad contractual. Por ejemplo, libertad de contratar o no contratar, libertad de escoger a su contraparte. Siendo que las normas y las disposiciones hoy en día de los órganos constitucionales establecen de que usted no podrá, digamos, ejercer ningún acto de discriminación a la hora de celebrar un contrato. Y le resulta a usted, a la empresa, a un organismo empresarial, obligatorio contratar con quien sea. No todos los contratos tienen esta característica, sino precisamente aquellos que estén revestidos, que tengan esta característica de cumplir una función social. Contratos, por ejemplo, como contratos de suministro de agua, suministro de gas, de energía, de internet, qué sé yo. ¿Sí? Precisamente nadie puede abstenerse, ninguna empresa, abstenerse de contratar. ¿Sí? Es un ejercicio, es una intervención que el Estado hace a su libertad contractual, pero en aras de garantizar que el contrato cumpla esa labor social. El tema no solamente atañe al derecho civil, sino que afecta o influye el tema de los contratos forzados en todas las ramas del derecho en las que intervenga el contrato. Piénsese, por ejemplo, esa disposición que obliga a ciertos empresarios a contratar cierto personal aprendices del SENA.
Los obliga a contratar, y dicen, ustedes tienen la obligación. ¿Sí? Uno, ¿cómo acude al contrato? ¿Forzado? Sí. Su libertad contractual, en varios matices, es coartada en el tema del empresario. Pero miren, tiene una noble labor, y es precisamente que el contrato sea un instrumento de colaboración, un instrumento de colaboración social, un instrumento de carácter solidarista. Piénsese, a modo de ejemplo, en el caso del arrendamiento de local comercial, o también de vivienda urbana, en los dos casos, ¿sí? El derecho a la renovación del contrato, en el caso de arrendamiento de tema comercial, tiene el arrendatario. Eso es un contrato forzado. Porque la norma le dice, ojo, mire, 2 años, ¿sí? Si usted está ahí metido ahí en el local interrumpidamente, ejerciendo una actividad de comercio, bla, bla, bla. Pero usted cumple 2 años ahí y tiene un derecho. Usted como empresario. ¿Cuál derecho? A que se renueve el contrato. Se interrumpió la batería ahí. ¿Y por qué el empresario, por ejemplo, tiene ese derecho? ¿Sí? En este caso la ley, miren cómo lleva, en este caso al arrendador, lo fuerza, ¿sí? Lo obliga a celebrar otro contrato, ¿sí? De arrendamiento, a una renovación del contrato. Eso es denominado también un contrato forzado. Ahora, en esta clase de los contratos forzados, usted puede abstenerse de saber el contrato, o sea, puede rechazar la oferta del contrato. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, en temas de discriminación no habrá ninguna razón que lo justifique. Pero volviendo al tema, por ejemplo, empresarial, el ejemplo que traíamos, el caso del local comercial, claro, usted puede rehusarse la renovación aduciendo unas causas taxativas que establece el Código de Comercio, ¿sí? El necesitar el local para una actividad sustancialmente distinta, para arreglarlo, o la tercera era para, se me escapa ahorita, ¿sí? Para arreglarlo, o por incumplimiento, perdón. Esa era la tercera, por incumplimiento. Sí. Ahí tiene que justificar el tema de usted rehusarse y aceptar ese contrato al que está obligado. Ahora, en el mundo moderno, ya con el derecho constitucional, ¿sí? También precisamente es un fenómeno que, o sea, nadie puede tapar el sol con un dedo, así a muchos no les guste, de los que estudian el derecho privado, pero pues se habla de la constitucionalización del derecho privado. Ya hay muchas, digamos, teorías constitucionales, influencias y radiaciones constitucionales que están removiendo instituciones del contrato que hace siglos tal vez no se atrevía como a pensar, a repensar ese aspecto, y que precisamente que atañen con este tema que hablamos hoy, importante, que es la libertad contractual, la autonomía de la voluntad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Entonces, por ejemplo, alguna vez estuve en un seminario de constitucionalización del derecho privado y hablaban de la tutela y el contrato de seguro. Tema aquí también que hemos tocado en algún otro momento, en otra clase. Las de seguros que están también colgadas en el canal de YouTube. Pero el tema es que la aseguradora se negaba a celebrar un contrato, un seguro de vida, a 2 personas que estaban infectadas con VIH. ¿Por qué? Porque eran un riesgo muy grande. O sea, la aseguradora pensó con calculadora. La aseguradora pensó con esa concepción de que el contrato es solamente un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y ejerció, bajo esa concepción, la libertad contractual legítimamente. Recuerda, en ese momento hablamos de la libertad contractual. Libertad de contratar o no contratar, libertad de escoger el contrato, el contenido del contrato, el apoderado, bueno, toda esa carreta que hablamos tiempo atrás. La aseguradora, desde el punto de vista de la definición del contrato francés, o sea, lo que dice el código, el código civil, pues la aseguradora obró bien. O sea,
a mí cómo me pueden obligar a escoger a mi contraparte en el contrato si yo lo que quiero es lucro, si yo lo que pienso es con calculadora. Se van en tutela estas dos personas. Y la Corte Constitucional hace un análisis y le dice, es que el contrato no solamente es un intercambio de bienes y servicios, o sea, eso era la concepción clásica del contrato, pero eso ha cambiado. El contrato no es un tome y deme, no. El contrato en algunos aspectos, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo el mundo ha cambiado, ¿sí? El tema de algunos monopolios, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la actividad financiera, así que el contrato es un instrumento de colaboración social. Porque, por ejemplo, en la ejecución o no ejecución del contrato pueden estar envueltas la satisfacción o no de derechos fundamentales. Entonces, a esas personas que ustedes, señoras aseguradoras, que le están negando el acceso por tener VIH, hay una discriminación horrible, ¿sí? Y ustedes no están cumpliendo, en ese caso el seguro no cumple con su labor social, sino que se desvirtúa totalmente. El seguro, pues téngase en cuenta también que el seguro hace parte de la actividad financiera, ¿no? Y la actividad financiera es de orden público y económico, ¿sí? Entonces también tendrá una especialidad, un desarrollo constitucional que ha tenido todo el estudio de lo que es la actividad financiera, que también precisamente de alguna manera se le ha dotado de alguna cosa, así se pongan unos bravos, de una función social. Algunas políticas públicas, por ejemplo, de este gobierno, quieren desarrollar esas teorías de la actividad financiera con función social. Por ejemplo, algo que llaman la democratización del crédito, por ahí leí que día. La democratización del crédito. Que eso yo lo veo como desde el punto de vista contractual, como un tema de remover esas teorías de si el contrato es intuito persone, ¿sí? Sino precisamente que el contrato apunte a que tenga una labor social. Que son teorías que valen la pena, son muy interesantes y precisamente limitan esa autonomía de la voluntad que hoy en día pues ha cambiado. O sea, uno no puede mirar la concepción de lo que es el contrato solamente con el Código Civil y el Código de Comercio. El derecho de los contratos no es una aplicación, digamos, estricta de las teorías que han sido trasplantadas a Colombia. No, el contrato precisamente es un fenómeno que se adecúa al momento social, que nunca va a desaparecer, ¿sí? Que siempre ha sido compañero del ser humano el contrato. En toda su historia, en toda su cultura, el contrato ha acompañado al ser humano. Y hoy en día, pues con el desarrollo de ciertos monopolios, la industrialización de ciertos sectores, ¿sí? Esa teoría contractual tiene que precisamente revolcarse, escindirse, refundarse. Y lo está haciendo la Corte Constitucional y un movimiento que viene precisamente removiendo todas esas instituciones que vienen del derecho romano. Y el mundo hacia allá, el mundo contractual, ¿sí? Entonces, esos contratos que llaman obligatorios, pues precisamente van de la mano con esos cambios sociales. O sea, nosotros hablamos en que contratos obligatorios, digamos, a los romanos, y, o sea, no, es una herejía. Porque sería una pieza del rompecabezas que no encaja con el momento social. Pero los contratos obligatorios son un producto, ¿sí?, precisamente del desarrollo potencializado que ha tenido la industria. Hoy en día el contrato está envuelto, pues precisamente con el desarrollo de la calidad de vida de las personas. Tanto así, por ejemplo, que en algunos casos, en el caso de los alemanes, recuerdo muy bien, se habla de la teoría del contrato de hecho. Eso era una locura, aquí no tuvo aplicación, ¿sí? Pero es un momento social, que era un contrato de hecho. Entonces, el caso del polizón, ¿sí? No sé si sabes para qué es un polizón. Es aquel, me hace una película que se llama La nave de los sueños, con Ramiro,
me olvidó el nombre, Victorino, Ramiro Meneses, creo que no me acuerdo. Pero digamos el polizón, que se oculta ahí en una mercancía y pues es transportado. La pregunta es, ¿hay o no contrato de transporte? Pues aplicando nuestra concepción del contrato del Código Civil, no, pues ahí no hay contrato de transporte para nada. ¿Por qué? Porque es lo que comenzábamos la charla, es un elemento de existencia del contrato, el caso que exista consentimiento. De validez, que exista consentimiento, pero libre de vicios. ¿Sí? Estos temas los aclararemos en otra clase, porque las personas que han recibido clase conmigo en las distintas universidades saben que me encanta la teoría de las obligaciones. ¿Sí? Tal vez que eso cambie poco, pero eso es en lo que se estructura todo el derecho, es muy interesante. Entonces de pronto en otra clase miraremos todo este tema de la validez, la existencia y bueno, otras cositas, la conversión del negocio jurídico, la anulabilidad del negocio parcial, bueno, otros temas. ¿Sí? Pero el punto acá es que precisamente el contrato cambia, ¿sí? Cambia toda esa filosofía de acuerdo al momento oportuno, al momento concreto que está viviendo. ¿Sí? El tema de los contratos obligatorios, entonces, no resulta contradictorio con la filosofía del contrato, con la definición de contrato, sino que es una adecuación a la definición actual de lo que es un contrato. Esa crisis, ese desmantelamiento que han hablado de la autonomía privada, pues se da precisamente para defender a ciertas poblaciones, ¿sí? Pues que frente a los monopolios, a las grandes empresas, podrían resultar vulnerables. Precisamente lo dicta nuestra constitución política. Ustedes revisan el último artículo, el último inciso, perdón, del artículo 29 de la Constitución Política, la igualdad, ¿sí? El último inciso. Y precisamente el Estado tiene esa función de proteger a aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y cuando dice el Estado, es habla de las tres ramas. En el caso del tema contractual, desde el punto de las obligaciones, se habla también, por ejemplo, de una nulidad. Cuestiones que van a ser explicadas, digamos, en otro momento. Pero el tema contractual no ha sido ajeno al cambio de estos fenómenos que ocurren constantemente. También hablábamos en otra exposición alguna vez, cosas que ocurren en Colombia, bueno, la academia obviamente siempre como un estudio de la sociedad y la propuesta siempre de soluciones, analizaba el tema de la violencia contractual en Colombia. ¿Sí? Cómo con los contratos precisamente se ha legitimado ciertas situaciones que a la vez son injustas. Comprar fincas por menos de la mitad. O simplemente desterrar al dueño y en connivencia con notarios y jueces, pues apropiarse de un poco de tierras. ¿Sí? Eso es precisamente, mire, el contrato es tan fuerte que se utiliza mal esa figura y legitima esa serie de conductas, pero precisamente también el derecho consciente de que pueden presentarse tiene soluciones, como es el caso de la lesión enorme, como es el caso de lo que llaman el contrato el contrato celebrado bajo estado de necesidad también, que también es otro tema muy interesante que se puede trabajar, que puede explicar acá. El contrato, digamos que tiene que ver con temas de el equilibrio contractual. ¿Sí? Esa teoría es muy interesante, el contrato celebrado bajo estado de necesidad. Eso no es solamente el estado de necesidad, algo que le pertenece al derecho penal, no. En el tema contractual también estas situaciones se presentan, ¿sí? Y son estudiadas y con consecuencias muy distintas, pues obviamente, pues precisamente al tema del estado de necesidad que cambia en el derecho penal y en el derecho civil. Son situaciones distintas, ¿sí? Y que tienen consecuencias diversas. Entonces, esos contratos obligatorios se presentan en nuestra sociedad precisamente para la protección de ciertos sectores que están desprotegidos. Es legítima la intervención
por parte del Estado a la autonomía contractual y precisamente obligar a las personas a celebrar contratos. ¿Sí? Y ojo, el tema es el lenguaje, ¿no? ¿Qué se entiende por personas? No, o sea, cuando usted habla de personas, habla en un tema económico, en un contexto económico, ¿sí? O sea, ustedes, digamos que no piensen como un tema igual, sino un tema de verticalidad. ¿Es legítimo que obliguen a Bancolombia a abrirle cuenta de ahorros a todo el mundo? Sí. ¿Es legítimo que cualquier persona, sin importar que esté reportada o no, situación lo que sea, le esté obligado una aseguradora a venderle el SOAT? Lo que hablábamos en un momento, es legítimo el tema de que el suministro, ¿sí?, de agua, de luz, de gas, sea un contrato obligatorio. Bueno, esta clase la iniciamos diciendo que la autonomía de la voluntad, las limitaciones, dependerán precisamente del momento político y social que maneje el Estado en ese momento. ¿Sí? Y sin lugar a dudas, el momento social lo amerita en Colombia desde hace décadas. ¿Sí? De que la autonomía de voluntad fuera intervenida, de que el tema contractual, ¿sí?, sea más regulado por el Estado. Y es precisamente algo que está pasando hoy, ¿sí?, que pues está todos los días en los medios de comunicación. Cómo el actual gobierno quiere, por medio de políticas públicas, ¿sí?, de alguna manera limitar esa autonomía de la voluntad. ¿Es legítimo o no? No soy quien para decirlo, tengo mi posición, pero eso ya dependerá de cada quien que lo interprete. ¿Sí? Pero sin embargo, estas teorías solidaristas que refundan el concepto de contrato serán importantes a la hora de que se quiera construir una sociedad más justa y menos inequitativa. Porque, ojo, el contrato no es un esclavo del capitalismo, ni de ningún sistema de producción. No, es falso. O sea, el contrato no pertenece, digamos, a un modelo político, a un modelo económico. No. El contrato siempre ha acompañado la historia del ser humano, del hombre, ¿sí?, para comunicarse con sociedad, para satisfacer sus necesidades. Y hoy en día, precisamente para desarrollar esa solidaridad en sociedades tan inequitativas, precisamente como son las nuestras. Entonces, precisamente la academia, bueno, los que estudian el tema contractual, ¿sí?, pues la idea es replegar esas teorías. Porque los jueces ya tienen varias líneas jurisprudenciales en el tema constitucional, en el tema civil también, precisamente que están aplicando las teorías solidaristas de lo que es un contrato. Entonces, saquemos una conclusión de hoy. Simplemente, ya, la parte más importante de la clase. Desde que entiendan esas palabras, no perdimos acá estos minutos. ¿Sí? Y es que hoy en día el contrato ya no es un acuerdo de voluntades, o no es solo un acuerdo de voluntades, porque el contrato más bien se mira de la óptica del ejercicio de un derecho, que es esa autonomía de la voluntad, pero que, como todo derecho, esa autonomía de la voluntad tiene una función social. Hay que estar conscientes, porque el jurista, bueno, yo no me considero jurista, no he llegado a tal calidad, o sea, es como ser uno muy pedante decir que soy un jurista, pero digamos que sí, al menos sí tengo como el arquetipo en la cabeza, lo que debería ser un jurista, ¿sí?
Y el jurista no es el que se aprende pues todo de memoria ahí, para eso está internet, están los códigos, sino precisamente es el que interpreta el momento social, ¿sí? Utiliza la ley, utiliza su estudio, precisamente para construir una mejor sociedad. Y el contrato no es un fenómeno que sea ajeno a eso. Esa es precisamente la conclusión, ¿sí?, de esta clase, muy corta de obligaciones y contratos. Y pues les agradezco muchísimo que pues asistan y tengan la posibilidad de escucharme, las personas que me conocen, las que no me conocen también, ¿sí? Esto pues más que un proyecto fue como algo espontáneo, ¿sí? Porque yo no tenía nada planeado, nadie de los que estamos acá tenía nada planeado de constituir un centro para compartir conocimientos, para democratizar la educación como se está haciendo, sino que es algo que se ha ido construyendo entre muchas personas, ¿sí? Ya pues hemos avanzado. Quisiera invitarlos en algún momento a un balance que vamos a hacer, ¿sí?, de 30 minutos sobre cómo va U para la gente, las perspectivas que tenemos en ese momento, y pues contarles cómo va el tema. Yo les agradezco muchísimo y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien y siempre estudien muchísimo. Recuerden que si uno no estudia, deja de ser abogado. Buenas noches. UPG, viralizando la educación.